Bienvenidos a nuestro canal. Una nueva caravana de migrantes se dirige a la frontera sur de Estados Unidos con alrededor de 10.000 personas. Han preferido pasar la Navidad en medio del frío y la lluvia que en el calentito de sus casas junto a su familia. En la caravana incluso van niños junto a sus padres. Muchos decidieron incluirse en la marcha debido a la lentitud de sus procesos migratorios y otros, como dice uno de sus voceros, son los pobres más pobres, los que no pueden pagar una visa, los que no pueden pagar un coyote para que los cruce, los que no pueden costear un proceso migratorio. Vamos a ver en este video el fenómeno de las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. Analizaremos sus causas y qué pueden esperar los migrantes una vez cruzan la frontera, si logran hacerlo. Empecemos. La migración de caravanas es un fenómeno complejo que tiene causas estructurales, como la pobreza, la violencia y la desigualdad. En todo el 2023 ha habido 11 caravanas dirigidas hacia Estados Unidos, hacia estados como Texas, California y Arizona, aunque el destino final de muchos de ellos pueden ser otros estados como Nueva York, Chicago o la Florida, donde pueden encontrar trabajos en la construcción o la agricultura. Los migrantes suelen partir de países con bajos niveles de desarrollo económico, donde las oportunidades de empleo son limitadas y los salarios son bajos. En estos países, la pobreza puede llevar a la desnutrición, la falta de acceso a la educación y la atención médica, y la inseguridad alimentaria. La violencia también es una causa importante de la migración de caravanas. Los migrantes suelen huir de países con altos niveles de violencia, como la violencia criminal, la violencia política y la violencia de género. La violencia puede poner en peligro la vida y la seguridad de los migrantes, y puede obligarlos a abandonar sus hogares en busca de un lugar más seguro. La desigualdad también es una causa de la migración de caravanas. Los migrantes suelen partir de países con altos niveles de desigualdad, donde hay una gran brecha entre los ricos y los pobres. La desigualdad puede dificultar que las personas de bajos recursos accedan a oportunidades económicas y educativas, y puede llevar a la frustración y la desesperación. Además de estas causas estructurales, también hay factores individuales que pueden motivar la migración de caravanas. Por ejemplo, algunos migrantes pueden migrar para reunirse con familiares o amigos que ya viven en Estados Unidos. Otros pueden migrar para buscar mejores oportunidades educativas o de salud. En conclusión, la migración de caravanas es un fenómeno complejo que tiene causas estructurales y factores individuales. Es importante comprender estas causas para desarrollar políticas que aborden las raíces de la migración y promuevan el desarrollo sostenible en los países de origen de los migrantes. A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de cómo las causas estructurales de la migración de caravanas se manifiestan en la vida de los migrantes. Una familia hondureña que decide migrar a Estados Unidos porque el padre de familia perdió su trabajo y no puede mantener a su familia. Un joven guatemalteco que decide huir de la violencia de las pandillas en su ciudad natal. Una mujer salvadoreña que decide emigrar a Estados Unidos para escapar del abuso de su esposo. Estos ejemplos demuestran que la migración de caravanas es una respuesta a problemas reales y urgentes que enfrentan las personas en los países de origen de los migrantes. Las caravanas están conformadas principalmente por familias, jóvenes y personas con bajos recursos, que buscan mejores oportunidades económicas y de seguridad en Estados Unidos. Las caravanas de migrantes están conformadas por personas de todas las edades, géneros y orígenes. Sin embargo, hay algunos perfiles que se repiten con mayor frecuencia. Las familias son un grupo importante en las caravanas. Las familias migrantes suelen migrar juntas para buscar mejores oportunidades económicas y de seguridad para sus hijos. Los jóvenes también son un grupo importante en las caravanas. Los jóvenes migrantes suelen migrar solos o con amigos para buscar oportunidades económicas y de educación. Las personas con bajos recursos también son un grupo importante en las caravanas. Las personas con bajos recursos suelen migrar porque no tienen oportunidades económicas en sus países de origen. Los migrantes que forman parte de caravanas suelen buscar mejores oportunidades económicas y de seguridad en Estados Unidos. Los migrantes esperan encontrar trabajos bien remunerados y un lugar seguro para vivir.
Los Estados Unidos ha tomado medidas para disuadir a los migrantes de formar caravanas, incluyendo el despliegue de tropas en la frontera sur y la implementación de nuevas políticas migratorias. Estas medidas incluyen el despliegue de tropas en la frontera sur. En 2018, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de miles de tropas en la frontera sur de Estados Unidos para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera de manera irregular. La implementación de nuevas políticas migratorias. El gobierno de Trump también implementó una serie de nuevas políticas migratorias para dificultar el cruce de la frontera de manera irregular. Estas políticas incluyen la separación de familias en la frontera, la construcción de un muro fronterizo y la reducción del número de refugiados que Estados Unidos acepta cada año. Estas medidas han tenido un impacto significativo en la migración de caravanas. El número de caravanas que han llegado a la frontera entre Estados Unidos y México ha disminuido desde 2018. Sin embargo, las caravanas siguen siendo un fenómeno recurrente, y es probable que continúen en el futuro. A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de las medidas que los Estados Unidos ha tomado para disuadir a los migrantes de formar caravanas. En 2018, el gobierno de Trump ordenó el despliegue de 5.200 tropas en la frontera sur. Las tropas fueron desplegadas en los estados de Texas, California y Arizona. En 2019, el gobierno de Trump implementó la política de tolerancia cero, que requería que todos los migrantes que cruzaran la frontera de manera irregular fueran detenidos. Esta política llevó a la separación de miles de familias en la frontera. En 2020, el gobierno de Trump anunció planes para construir un muro fronterizo de 5.000 millas de largo. El muro fronterizo aún no se ha construido totalmente, pero el gobierno de Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en su construcción. En 2023, el gobierno de Joe Biden anunció una serie de medidas para reformar las políticas migratorias de Estados Unidos. Estas medidas incluyen la reunificación de las familias que fueron separadas en la frontera y la eliminación de la política de tolerancia cero. Las caravanas suelen dirigirse a los estados de la frontera entre Estados Unidos y México, donde los migrantes suelen encontrar trabajos en la agricultura, la construcción y la industria. Los migrantes que llegan a los estados de la frontera suelen encontrar trabajos en las granjas, en las obras de construcción y en las fábricas. Estos trabajos suelen ser bien remunerados y ofrecen oportunidades de ascenso. A continuación, se presentan algunos ejemplos específicos de los trabajos que suelen encontrar los migrantes que llegan a los estados de la frontera. 1. Los migrantes suelen trabajar en las granjas, cosechando frutas, verduras y otros productos agrícolas. 2. Los migrantes también suelen trabajar en la construcción, construyendo casas, edificios y carreteras. 3. Los migrantes también suelen trabajar en las fábricas, fabricando productos como ropa, automóviles y electrónicos. Los migrantes que trabajan en los estados de la frontera suelen enviar remesas a sus familias en sus países de origen. Las remesas son una fuente importante de ingresos para muchos países en desarrollo. La migración de caravanas a los estados de la frontera es un fenómeno complejo que tiene un impacto significativo en las economías de estas regiones. Las consecuencias económicas de la migración para los estados que reciben a los migrantes pueden ser tanto positivas como negativas. Consecuencias positivas. 1. Incremento de la mano de obra. Los migrantes pueden contribuir a la economía de los estados receptores al aumentar la oferta de mano de obra. Esto puede llevar a un aumento de la producción y el empleo. 2. Incremento del consumo. Los migrantes también pueden contribuir a la economía al aumentar el consumo de bienes y servicios. Esto puede beneficiar a las empresas y a los trabajadores de los estados receptores. 3. Envíos de remesas. Los migrantes que envían remesas a sus familias en sus países de origen también pueden contribuir a la economía de los estados receptores. Las remesas son una fuente importante de ingresos para muchos países en desarrollo. Consecuencias negativas. 1. Competencia laboral. Los migrantes pueden competir con los trabajadores nativos por los puestos de trabajo. Esto puede conducir a una disminución de los salarios y el empleo para los trabajadores nativos. 2. Presión sobre los servicios públicos.
Los migrantes pueden aumentar la demanda de servicios públicos, como la educación, la atención médica y la vivienda. Esto puede generar costos adicionales para los estados receptores. 3. Incremento de la delincuencia. Los migrantes pueden estar más expuestos a la delincuencia, especialmente la delincuencia organizada. Esto puede aumentar los costos de seguridad para los estados receptores. En general, las consecuencias económicas de la migración para los estados receptores dependen de una serie de factores, incluyendo el tamaño de la migración, las habilidades y la educación de los migrantes, y las políticas migratorias de los estados receptores. En el caso de los estados de la frontera entre Estados Unidos y México, la migración suele tener un impacto positivo en la economía. Los migrantes suelen ser trabajadores jóvenes y con una buena disposición para trabajar. Esto los hace atractivos para los empleadores de los sectores de la agricultura, la construcción y la industria. Sin embargo, la migración también puede generar desafíos para los estados receptores. La competencia laboral puede conducir a una disminución de los salarios y el empleo para los trabajadores nativos. La presión sobre los servicios públicos puede generar costos adicionales para los estados receptores. Y el aumento de la delincuencia puede generar costos de seguridad adicionales. En conclusión, las consecuencias económicas de la migración para los estados que reciben a los migrantes son complejas y varían según las circunstancias específicas. Ahora te toca a ti contarnos en los comentarios qué opinas sobre las caravanas de migrantes hacia Estados Unidos. ¿Crees que son un aporte importante a la economía y el empleo? ¿Crees que ellos le quitan los trabajos a los que ya están establecidos allá? ¿O eres uno de los que pudo realizar un proceso migratorio y pudiste llegar sin problemas? Te leo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, es totalmente gratis, activar la campanita de notificaciones y también dar like al video. Con esto nos apoyas y nos ayuda muchísimo a seguir creando más videos como este para que te enteres sobre todo del acontecer geopolítico mundial. Hasta el próximo video.